Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Eugenia Ferrer, soy productora de Tres Mares Cine, que es una productora que tiene base en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires. Vengo produciéndose un largo tiempo, sobre todo series que le decimos docuficciones históricas. Hicimos esa conexión entre lo documental y lo histórico. Vivo en Villa La Bolsa, en Córdoba, y desde acá, desde mi casa, sigo trabajando en plena pandemia. Bueno, buenísimo, Auge. Digamos, una cosa que también me gustaría contar a los chicos es que sos egresada del departamento de cine, eh, ¿no? En realidad no, yo tengo una formación, soy maestra de grado, hice una licenciatura en Ciencias de la De la Educación, educación, ¿no? Sí, bueno, me claro, acuerdo por la también en esa Universidad de formación. Quilmes. Y después empecé, digamos, a transitar en cine cuando a través de esta pata que a mí me interesaba lo educativo, armé un dispositivo de difusión de cine que se llamaba La Ventana Cine Itinerante, donde desde ahí buscaba diferentes cortos, largos, distintos géneros. Armé un catálogo y en función de ese catálogo proponía funciones en espacios culturales, escuelas, Sí, me y acuerdo de estaba eso. ligado a la temática, digamos. Ujú. Entonces desde ahí ingreso al cine, digamos, y empecé después a realizar mis propios caminos en la producción, a ensayar, digamos, como todo. Esta es una carrera que también se construye con mucho hacer, Ujú. y me fui formando en distintas clínicas, qué sé yo, con Nico Batle, con Hugo Castrofau, de guión, con Pepe Casola. Bueno, fui buscando y armando también un poco la carrera de producción, formándome en distintas instancias, digamos, Sí, pero Euge, vengo más del lado de la educación. bien, sí, bueno, igual está bueno porque, nada, justo lo que vamos a hablar, que es el canal de encuentro, digamos, es la experiencia de la televisión pública más ligada a lo educativo, ¿no? Bueno, de Exactamente. hecho, al Ministerio de Educación. Eh, Dentro de todos los trabajos que conozco que hiciste para la TDA, para el INCA, bueno, a mí una cosa por la que me interesa hablar con vos es que, como yo te había comentado, que tenés una trayectoria muy larga y que pasó por diversas gestiones del canal. Eh, y bueno, no conozco tanta gente del interior eh, nada, que haya trabajado, digamos, por tanto tiempo y de manera constante con canales buenos. Entonces, bueno, también está bueno eh, ir viendo el proceso históricamente. Y yo una cosa que te quería preguntar para empezar, yo no sé si eso ha cambiado ahora últimamente, pero quizás no, que nos cuentes cómo es el trabajo de desarrollo de un proyecto para Canal Encuentro, digamos, cómo empiezan desde la idea eh, a trabajar con el canal. Mira, el canal, como vos decís, Santi, en sus orígenes, bueno, y ahora volvió a tomar su pata educativa, tenía una fuerte incidencia en lo educativo. Y en realidad ellos tenían como en su momento, habrían licitaciones públicas donde proponían ciertos contenidos que necesitaba la señal para realizarse, y vos podías en esas convocatorias presentarte desarrollando un formato para ese contenido. Ellos tenían como distintas formas, series, cortos y demás, que vos podías, digamos, ahí desarrollar tu, tu propuesta, digamos, si te interesaba la temática. Esa es como una posibilidad, y la otra también, uno podía proponer ciertas series y demás y transmitírsela, había un área de desarrollo de proyecto, vos la enviabas y ellos la evaluaban. Como todo canal estatal, pueden hacer realizaciones por licitación pública y también por contratación directa con cierto tope, digamos, y eso se sube, digamos, a la página oficial, digamos, algo que hacen cualquier canal público.
Entonces, en realidad yo comencé trabajando con Mauricio Minotti, que era el director que hizo El Chacho Peñalosa, Rebelión en los Llanos. Empezamos a trabajar desde ahí, nos conocimos en ese rodaje específicamente que él me contrata, que fue en La Rioja. Yo venía trabajando en La Rioja para una serie que venía haciendo para Cultura de La Rioja, que se llamaba Historias de La Rioja. Y bueno, empezamos a trabajar en esta miniserie de Rebelión en los Llanos y fue como mi primer trabajo desde una serie, desde el canal, pero el presentante había sido Mauricio, digamos. Bueno, tuvimos la experiencia, fue una experiencia de coproducción del canal con La Rioja, digamos, y a partir de esa experiencia pensamos, bueno, yo estaba, para mí fue como una experiencia hermosa, digamos, me sentía como trabajar para un canal público, como Canal Encuentro, que en lo personal estaba toda la cuestión educativa, entonces para mí era nadar como un pez en el agua, entonces encontrar una forma de hacer un aporte desde un lugar que para mí era, digamos, en el cual yo me había formado, pero con esta pata audiovisual. Así que fue, en ese sentido, para mí fue como encontrar las pasiones en algún punto que las podía transmitir desde ese lugar. Como cuando vos encontrás, ay, yo puedo hacer mi aporte al mundo desde este lugar, entonces me sentía muy cómoda, digamos, pensando en los formatos, trabajando en bueno, digamos, de hecho la historia del Chacho, que es súper apasionante, es bueno, contar la historia a través de los dispositivos audiovisuales, las herramientas audiovisuales, bueno, para mí fue como hermoso la experiencia. Entonces, desde ahí pensamos, a partir de esa serie, que nos reentusiasmamos, como había quedado en esto de ficcionalizar parte de la historia, empezar a trabajar con un equipo de contenidista, de guionista. De ahí surge la idea de hacer Güemes. Dijimos, bueno, ¿cuál es el que sigue? Nos habíamos quedado entusiasmados. Entonces le propusimos al canal hacer la serie de Güemes. Y ahí también surge la serie de Güemes con Salta. Ellos hacen el vínculo en ese momento, los primeros años de la gestión, como estaba dentro del Ministerio de Educación, el mismo canal hacía las gestiones con los Ministerios de Educación de las provincias y ahí se contacta con el Ministerio de Educación de Salta y comenzamos un trabajo de ver si les interesaba. Por supuesto hubo cabida y ahí empezó a desarrollarse la nueva serie de que fue Güemes. Y después ellos mismos iban proponiendo otras licitaciones y ahí presentamos otra que fue Testigo de una época, grandes biografías. Anterior a esa habíamos presentado una licitación que era sobre la muerte de Perón, que era un especial que estaba enmarcado también dentro de otras series, escenas de la historia de un país. Bueno, como que ahí empezamos como nuestra afinidad de alguna manera, junto con Mauri, de empezar a crear estos formatos de docu-ficción histórica. Y así empezó, digamos, así siguió la relación hasta hoy, digamos. El año pasado estrenamos Artigas, que fue un formato nuestro, pensado con nuestro querido Pepe Casola, que lo propusimos al Inca, al concurso del Inca, gana la serie de docuficción federal con coproducción de Canal Encuentro. Bien, Euge, ¿nos puedes contar cómo es el sistema de trabajo de Canal Encuentro con esa particularidad de trabajar con casas productoras y casi sin producción propia? Sí, en ese momento el canal, bueno, convoca a través de esto de las licitaciones públicas a distintas casas productoras, o sea, vos podías proponer, y en ese sentido podía proponer, la licitación pública podía ser alguien de Capital Federal como alguien de Jujuy, mientras vos de alguna manera respondieras con los requisitos que se pedían. Yo creo que ese fue y eso fue como aumentando también con los años, porque digamos, fue todo el impulso que hubo en un momento que hubo mucha inversión del Estado en políticas culturales audiovisuales, entonces también empezaron a crecer muchas casas productoras y ver que podían acceder a eso a través de una licitación pública.
Ese fue en la gestión, digamos, terminada el 2015, era así, digamos, uno podía ingresar a través de una licitación pública y proponerse, y si ganabas la licitación, vos empezabas ahí el recorrido con el canal. Y para eso el canal trabaja con distintos departamentos. Uno es el departamento de artística, donde, bueno, piensan más las series desde una mirada desde el arte, depende qué tipo de serie. Después tenés el guionista, un co-guionista que trabaja con vos y una productora. Entonces, digamos, de alguna manera empezás a trabajar en conjunto con un equipo también de guionista, productor y director artístico de cómo pensás la serie y cómo la vas a desarrollar. Una vez que ganaste, bueno, empieza todo el proceso, digamos, de reuniones, de ir pensando la serie, los guiones, se van presentando guiones, lo analiza este equipo, es como un trabajo en conjunto entre la casa productora y el equipo que pone el canal, que asegura, ¿qué hace este equipo? Asegura, digamos, que la serie que vos estás haciendo cumple con, por un lado, con el estándar que tiene el canal, y con también la editorial, también la mirada artística y la mirada audiovisual que tiene el canal. Por eso, digamos, cuando uno veía Encuentro ya sabía con qué se encontraba, digamos, de alguna manera, porque había un equipo de productores, de artística, que cuidaban este estándar y esta identidad del canal. Entonces, en ese sentido, vos empezás a hacer un trabajo en conjunto, porque por ahí uno tiene como muchas ideas, pero bueno, ellos tratan todo el tiempo de que tus ideas o tu propuesta realizativa se vaya, digamos, de alguna manera, amalgamando a lo que el canal estaba buscando o pidiendo como señal, digamos. Y así empezó como, así es el proceso hasta, digamos, pasa por distintas instancias hasta finalizar la serie, digamos, empezás con el guionado, hay devoluciones de guión que vos vas haciendo junto con el guionista del canal, ellos te van sugiriendo cosas, pero es eso, un trabajo en conjunto. Una vez que termina la etapa de guión, bueno, ahí sí empezás a planificar la preproducción. Con los cambios, con los años también las productoras iban a los rodajes, que eso estaba bueno, iba la productora delegada, participaba. En general se trabajaba como algo en conjunto entre el equipo del canal y la casa productora. Y después también la etapa de postproducción de guión, perdón, de edición, lo mismo, digamos. Cada vez que estaba el preeditado, vos lo mandás al canal, ellos lo miran, te hacen sugerencia, entonces termina siendo un producto que lo vamos trabajando en conjunto hasta llegar al producto final. Pero, digamos, esa es la forma, digamos, un trabajo, por eso es largo, porque, digamos, estamos hablando de el equipo de la productora o de la casa productora más el equipo del canal, digamos, que vas como de alguna manera acordando criterios y formas de trabajo y también miradas sobre ese contenido. Euge, y ¿nos contás que, digamos, exactamente cuáles son tus tareas como productora en estas realizaciones televisivas? Digamos, yo sé que tu trabajo, digamos, en este tipo de series, además histórica y con ficción, es complejo, pero me gustaría además que nos cuentes que el trabajo ese empieza en el momento del desarrollo, empezar a hablar con el canal, hasta el estreno, digamos. Sí, en realidad empieza desde el día -1 hasta que, Exacto. hasta que se estrena, porque en realidad, bueno, vos vas como coordinando un poco todo el trabajo con el canal por un lado, y a la vez como que son dos patas, vos tenés que ir coordinando todo el trabajo de reuniones, de devoluciones con el canal, y a la vez eso replicarlo hacia adentro de tus propios equipos de trabajo, ya sea el director, el guionista en la primera instancia, y después organizar todo el rodaje y empezar a hablar con los interlocutores de ese rodaje. Nosotros en general, menos bio, que fue más acotada, casi todas las series de docu históricas que hicimos en La Rioja, en Salta, en Entre Ríos, tenían esta pata de coordinar también con los ministerios de educación y los productores delegados de esa parte. Entonces era como una tarea titánica, porque era como un doble trabajo hacia adentro,
organizando los procesos, digamos, de trabajo hacia adentro del equipo y también con las instituciones que eran parte de eso. De hecho, por ejemplo, en Güemes, todo nosotros el trabajo de guión, que aparte de tener los interlocutores con el canal y las devoluciones de los guiones del canal, nosotros también elegimos como casa productora en ese momento de charlarlo con digamos, las agrupaciones gauchas que, que tenían como emblema o más emblemáticas de Salta sobre Güemes, como para que ellos comprometerlos desde el inicio con la realización de la serie. Entonces, bueno, eso implicaba otro trabajo más que fue leer los guiones con los referentes de las agrupaciones gauchas, ver si estaban de acuerdo, sobre todo en un personaje tan sensible como era Güemes, que Claro. bueno, hay muchas miradas como en toda la historia. Entonces, bueno, era como consensuar también con ellos, con los contenidistas, digamos, de las agrupaciones. Entonces eso también implicaba involucrar a las instituciones, en ese momento eran las agrupaciones gauchas, más el Ministerio de Educación, entonces bueno, se va como amplificando un poco el trabajo en ese sentido. Cuando vos tenés una coproducción en ese momento que era con también las instituciones que intervenían en esa institución y que garantizaban ciertas cosas, había que hacer esa otra coordinación. De hecho, también para el rodaje, digamos, porque el rodaje, el Ministerio de Educación de Salta garantizaba ciertas cosas, como en La Rioja también garantizaba ciertas cosas, y eso tenía que ver con la coproducción, digamos, que es lo que ellos ponían, que en general es movilidad y algunos recursos, bueno, también había que coordinar eso. Entonces terminaban siendo desde la producción megaproyectos, porque eran muchas patas. Las canas que tengo no son al cohete. Yo digo que mis primeras canas fueron con el Chacho y después ahí siguieron. Sí, sí, que Encuentro es un gran productor de canas y Sí, 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 envejecimiento de sí. realizadora. Sí, eso está claro. Che, Euge, una cosa que te quería preguntar, me parece que salta ahí a la vista, ustedes en general han trabajado mucho creo que es una idea que partió también de Pepe, eh, que es, digamos, trabajar el documental agregando recursos que son propios de la ficción, ¿no? En el caso de ustedes directamente de ficción y encima histórica, de época. Me gustaría que me cuentes, que, digamos, desde la producción, nada, cuál es la complejidad de encarar un proyecto de esa manera con presupuestos que me imagino que son de documental, ¿no? Sí, esa es la parte como de ambición que tiene uno de soñar, porque bueno, en realidad a nosotros nos gusta más ficcionalizar, como que nos fuimos como entusiasmando, digamos, con el formato y ya, de hecho, Artigas era un poco más de lo que fue Güemes, de lo que fue El Chacho, de lo que fue Bio. Entonces, bueno, como íbamos tensando más y nos entusiasmamos cada vez más con ese tipo de formato, decir, bueno, cómo ficcionalizar hechos históricos con la complejidad que tiene. Y es titánico porque, digamos, la época tiene una cuestión que al tener que recrearla, no tenés, a veces contás con algunas locaciones que no están intervenidas, pero la mayoría ya las de, por ejemplo, desde la locación, ¿no? Pensar un lugar que no esté intervenido. Eso es muy complejo. De hecho, nos pasó en Güemes, que cuando llegamos a uno de los lugares donde él estuvo, donde él vivió, bueno, era un museo. Entonces tuvimos que sacarle un montón de cosas, sacarle los faroles, sacarle el alambre, bueno, volverlo de alguna manera a la época. Y eso es carísimo, digamos, volver a pintar. Hay en locaciones que se puede hacer porque contás con, digamos, con el apoyo de la institución, pero también eso implica una erogación de plata, y hay en locaciones que no, que tenés que recrear todo, como nos pasó en Artigas, que en un momento dijimos, bueno, no encontrábamos rancho de adobe, y dijimos, bueno, hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hicimos, bueno, algunos truquitos, pero bueno, y los chicos al final del equipo de arte terminó haciendo un rancho de adobe, porque también eso es lo que tienen las docuficciones históricas, que tenés mucho volumen de personas trabajando en arte, por todo lo que implica, porque hay muchas cuestiones de realización y también de que sea verosímil con la época.
eso implica mucha documentación, informarse, investigar, eso para todos los equipos en general, digamos, implica eso en primera instancia, dotarte de documentación histórica para entender la época. Mauri, como él le encanta la historia y como es un obsesivo de la historia, él ya tiene, como yo digo, ya tienes un máster, no te preocupes cuando me toca hablar con alguna vestuarista o algún equipo de arte, no te preocupes que Mauri te va a dar todas las referencias porque ya sabe cuál es el vestuario, cuál es el detalle, por qué se usa esto, por qué el otro, ya tiene como todo un catálogo en su cabeza y sistematizado también. Entonces, bueno, a él le gusta trabajar mucho con referencias y con eso, chequeando cómo era el traje de la época, bueno, y con tantos años él ha adquirido como bueno, todo un expertise en eso. Entonces, bueno, implica que los equipos se formen, estudien, vean las referencias para, bueno, para lograr lo verosímil, digamos, ¿no? Eso por un lado, y después tenés también en vestuario otra gran cuestión que, bueno, nosotros con algunas series teníamos suerte porque había un gran vestuario que se usó para la película de Leo y Piña, la de San Martín, Revolución, entonces había un backup en el canal que se podía usar para la serie, entonces eso también permitió que se pudieran hacer porque había mucho vestuario que se creó para la peli y que fue quedando, digamos, como un gran backup para las otras series, entonces eso achicaba un poco, otra parte del vestuario lo alquilábamos, rara vez se podía realizar porque es carísimo, pero sí a lo mejor realizábamos el traje del más importante, el del Chacho o el de Güemes, como para que después eso quede, pero bueno, sí, tenés como patas desde la producción, que es el arte, digamos, que son onerosas, y el vestuario, que hay que ver qué estrategia utilizás como para ver cómo lo lográs. En este caso, como eran series para el canal, había mucho de utilería también en el canal y había mucho de vestuario, entonces eso simplificó, entre comillas, digamos, bastante, porque bueno, contábamos con eso, pero si uno se tendría que poner a crear, a alquilar o a confeccionar, y por eso siempre se asustan con los presupuestos, pues son carísimos, digamos, si vos ves la serie de Hernán, bueno, o la otra que está circulando, que era la de Bolívar, claro, es como un montón de plata invertida, es carísimo porque tenés que generar todo nuevo, no es lo mismo una ficción contemporánea que vos con los elementos que tenés podés ir haciendo ciertas cosas, si bien haces intervenciones, pero es mucho más cercano en el tiempo y lo conseguís. Todo lo que es histórico tiene ese componente que es un poco más oneroso, después están los efectos especiales, ay, que eso es todo. También un máster podemos hacer de cómo lograr que la bomba y el sonido de la bomba sea lo más real a lo parecido. Bueno, ahí Buratini es como, bueno, es el capo en eso y ha trabajado con nosotros en la mayoría de las series, pero bueno, es como encontrar, viste, también que cuando el arma dispare, que salga el tiro y que sea verosímil, todo eso implica toda una ingeniería que tiene que funcionar y que tiene que ser parecido a lo real y que a veces no es fácil de conseguir. Por eso también digo que un poco a veces es pensar qué estrategias vos tenés para poder aliarte con ciertos grupos y ver, qué sé yo, nosotros nos contactamos con un grupo que hace recreaciones históricas, no me acuerdo, es una asociación civil, que son personas que se dedican a eso como hobby, entonces bueno, eso también, que estuvieron en la película Revolución, eso también ayudó de alguna manera a que los efectos fueran de más similitud. Eh, pero sí, las docuficciones históricas tienen eso. A mí me encantan, me encanta, digamos, porque me gusta mucho la historia, entonces, bueno, siempre me engancho. Pero bueno, después los caballos es otro tema, la cantidad de caballos. Todo es un mundo, entonces como nada es tan simple. Entonces, sí, bueno, pero el caballo, ¿dónde duerme el caballo? ¿Dónde va a estar y quién lo cuida? Bueno, es todo un mundo que también uno fue aprendiendo en esta serie. Yo creo que en ese sentido el canal ha sido como también un gran aprendizaje, digamos, para las casas productoras en muchos sentidos. Y que muchas han podido crecer y formarse y seguir y capitalizar eso, digamos, por la experiencia, porque ni tampoco el canal tenía muy claro, digamos, era todo
todos estábamos como diciendo, bueno, hagamos esto, nos gusta, pero bueno, en Argentina, con pocos, como sabemos, digo, en Argentina, porque en Argentina en general nunca hubo recursos para esto, era la primera vez que empezaba a haber recursos, pero tampoco era que podías tener un presupuesto como tendría hoy la serie Hernán o Bolívar para Netflix, ¿no? Sí, Euge, y otra cosa digamos, llama la atención del laburo que han hecho, que al tener que recrear batallas y cosas así, tienen muchas escenas, nada, con mucha gente, con muchos extras, digamos, no es solamente vestirlo, sino que ahí hay una cantidad de gente que hay que conseguir, movilizar. eh, Tal cual. Que esa es otra, digamos, esas producciones se han podido hacer porque había coproducción de las provincias, digamos, porque en ese momento el Ministerio de Educación estaba comprometido, entonces garantizaba ciertas cosas, pero si no, era imposible de hacer, era imposible. De hecho, en Güemes las agrupaciones gauchas garantizaron, en Güemes lo que hicimos fue una articulación entre el Ministerio de Educación, el Ejército de Salta, el canal y nosotros. Entonces, entre los cuatro pudimos, pero si no era imposible. El ejército se encargó de trasladar a todos los extras, muchos de los extras eran del ejército. Bueno, vos vas haciendo ciertas alianzas que permiten, digamos, que la producción se lleve adelante como se lleva adelante. Pero lo permite, ¿por qué? Porque hay un canal y porque en ese momento había un Ministerio de Educación que, digamos, también aportaba en ese sentido y estaba comprometido porque si era una cuestión de dinero era imposible de hacer, pagarle esa cantidad de personas, movilizarlas, vestirlas, ensayar, darles de comer. Entonces, bueno, por eso digo que los presupuestos de las series históricas pueden ser hasta, no sé, 2 películas, claro. digamos, por lo que implica de plata y de todo el movimiento que tenés. Nosotros en Güemes hemos tenido hasta 130 personas por momentos comiendo en las escenas de batalla y fue una semana. Las escenas de batalla fueron una semana en el campo del ejército en Salta, en Campo Belgrano, que está cerca de San Lorenzo. Y sí, claro, pues estamos locos. Claro. Estamos locos, pero bueno, por eso digo que las canas no son gratuitas, pero creo que en ese momento también uno lo mide porque tiene tantas ganas de hacerlo y lo hace y ve cómo y piensa posibilidades porque, bueno, te gana el deseo y la pasión de lo que haces. En este rubro, para mí, digamos, eso es lo que más moviliza, digamos, si no, imposible de hacerlo. Euge, una cosa que, digamos, van dos preguntas en esto. Por un lado es, digamos, que ya está claro de que es factible producir desde Córdoba, eh, como si fuéramos, no sé si como si fuéramos, pero por lo menos en algunos aspectos poder competir con productores de Buenos Aires, que eso antes era algo impensado, pero hace años que se viene dando. Ustedes son un ejemplo. No, si nos puedes contar digamos, cuáles son las dificultades eh, y quizás también las ventajas de estar en, por ejemplo, un lugar como Córdoba para producir contenidos que transcurran en distintos lugares del país, porque que también me imagino que tiene dificultades, pero bueno, ustedes evidentemente se han logrado adaptar a eso y han llevado adelante. Yo cuando me pongo a ver la cantidad de provincias en las que han trabajado, nada, es impresionante. ¿Nos contás digamos, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, esa experiencia la adquirimos eso, digamos, con el canal, digamos, a partir de la primera serie que fue Rebelión en los Llanos, eso permitió, digamos, de alguna manera adaptarse a las posibilidades reales de cada lugar. Y eso es algo que a veces nosotros estamos más acostumbrados en el interior, digamos, a hacer con nada muchas cosas y me parece que eso es algo que tenemos que capitalizar porque a veces las casas productoras que están más en las ciudades, en Buenos Aires o en las grandes ciudades, bueno, tienen todo más accesible, entonces todo es más fácil. Entonces, claro, cuando muchos dicen, pero ustedes hicieron esto y cómo, y claro, porque están acostumbradas digo yo, al manual. También hay una cosa, viste, del manual de cómo se debe hacer. El manual de cómo se debe hacer es la práctica.
digamos, bueno, uno tiene una ABC y después va aprendiendo ciertas herramientas y va adquiriendo, digamos, experiencia. Pero bueno, me parece que en ese sentido el canal abrió esa posibilidad de empezar a gestionar con las provincias y nosotros aprendimos mucho en ese recorrido y es lo que nos permitió después, bueno, que tenemos como todo ese bagaje y es lo que nosotros hoy capitalizamos, digamos, si nosotros hoy tenemos que producir un contenido, lo podemos producir acá, allá, digamos, con la experiencia, no hay un territorio, digamos, que te ate, me parece que es la capacidad de gestión que vos tengas para poder producir ese contenido y las alianzas que puedas hacer. Entonces, me parece que eso fue gracias al canal, digamos, que pudo. Y sí, también romper con los prejuicios de que porque uno no está en Buenos Aires y que no tiene todo en Buenos Aires o está lejos de o no sé qué, no podés hacerlo. No, está demostrado que sí se puede con otros recursos, digamos, y de hecho lo ha demostrado todas las series o películas exitosas que hay recorriendo el mundo y que no son solo de Buenos Aires, digamos. También para los porteños fue como un momento de decir, pero existen cosas interesantes en Córdoba. Me ha llegado así comentarios que los he escuchado al lado mío, como dicen, pero mira qué lindas cosas, mirando un tráiler de todas las producciones cordobesas en su momento en un encuentro que se hizo en la Casa del Bicentenario en Buenos Aires y estaba Pablo Echarri y no me acuerdo más. Y ellos comentaban sin saber que yo estaba cerca, que estaba escuchando, y decía, pero mira, claro, como para ellos también era como cambiar el foco. Fue como decía, bueno, hay cosas que se puede hacer, pero depende más de nosotros, digamos, depende de uno de estar seguro y confiar de que puede hacer esas cosas. A lo mejor el recorrido es más largo, no te lo discuto, pero bueno, se puede llegar, digamos. Y de hecho, la política del canal en su momento y también ahora era eso, digamos, ¿no? De abrir el juego a otras y me parece que eso también hizo que muchas casas productoras pudieran acceder a producir cosas. En Córdoba, bueno, estaba Bonaparte, que vos fuiste parte, estaba, ¿quién más? Bueno, hicieron de animación, el BIR que también pudo hacer cosas, había varias casas productoras que también demostraron que podía y que era posible. Entonces, que yo creo que desde Córdoba, desde cualquier provincia es posible. Por supuesto que a veces las posibilidades y un montón de cosas limitan, pero bueno, en ese sentido hay que luchar para que el Estado brinde lo que necesitamos para poder producir. Y digamos, por eso es importante una ley de cine, por eso es importante un polo que tenga políticas, digamos, que incentiven el desarrollo de proyectos, la formación y un montón de cosas. Pero bueno, eso sí me parece que achica la brecha porque siempre la distribución en el país ha sido despareja, pero me parece que la pelota la tenemos nosotros de exigir que se distribuyan los recursos y también de exigir la formación, de exigir, digamos, que podemos acceder y de hecho, digamos, no lo contamos nosotros, hay muchas series, digamos, que se han hecho en Córdoba y en otras provincias que son hermosas. Digamos, el talento está en todas las personas, el talento creativo. A veces lo que nos ha faltado muchas veces a los que vivimos más lejos es las posibilidades. Bueno, hay que me parece insistir en que las posibilidades se abran y que se vayan creciendo distintos polos. De hecho, en la Patagonia también creció muchísimo, el NOA, el NEA, si uno ve el mapa hoy, hay un montón de producciones, digamos, de todo el país. Nosotros como casa productora pertenecemos a un corredor audiovisual donde hay un montón de clúster y de cámaras de distintas regiones y bueno, y vemos que hay un potencial muy fuerte. ¿Por qué? Porque hubo políticas públicas que permitieron que la gente accediera. Como estuvo el canal, en su momento generando este tipo de series, también estaba el INCA generando concursos, estaba la TDA generando concursos, estaba el CIN con las universidades generando posibilidades, y eso hace que crezca la industria. Eso motoriza y hace que uno se forme, que tenga la experiencia y que vaya adquiriendo, digamos, más herramientas para mejorar lo que hace. Buenísimo. Sí, bueno, Eugen, nada, muchas gracias. Bueno, Espero espero algún que día que podamos vernos en una clase, charlar estaría un poco. buenísimo. Pero bueno, nada, está buenísimo porque es un panorama nada, muy interesante.
Y, nada, y está buenísimo saber de que hay gente en Córdoba que puede producir estas cosas. Y a lo largo del tiempo, ¿no? Que me parece eso que está muy bueno. Bueno, Sí, yo voy está a bueno. cortar la grabación y después Bueno, gracias, seguimos gracias, charlando. espero que haya servido la experiencia.